Bueno, la idea era hablar un poco de la temporada 2 del encargado de la serie de Cohen y Duprat que protagoniza Francella y que, bueno, aborda de vuelta el tema de una personalidad con rasgos que en el análisis que hicimos de la primera parte dijimos que eran rasgos narcisistas. Y costaba entender eso. Muchos me dijeron, pero no lo veo narcisista. Fíjate los muebles que tienen, que son una porquería, se viste siempre igual. No es una persona que. No es un dandy. Lo que pasa es que el rasgo narcisista no tiene que ver con pitufo vanidoso, no es estar mirándose todo el tiempo. Esa es una de las formas de manifestación del narcisismo, pero no todos los narcisismos tienen un amor propio centrado en la imagen o en la figura. Pueden estar centrados en el deseo de poder, que me parece que es más el perfil de Eliseo. Porque fíjense que es verdad, Eliseo tiene unos muebles que son una porquería, una vestimenta que no sale de algo formal, pero donde él pone todo su dinero, donde invierte todo su capital cognitivo, económico, emotivo, por ejemplo, es en el centro ese de monitoreo que tiene en su departamento. Eh, Ahí es donde él pone todo, porque su deseo no está en la vanidad de la estética, su deseo está en el deseo de control. Entonces, es una personalidad con estos rasgos típicos de un narcisista de, en este caso, deseo de control, eh, falta de empatía, una autoestima en general tiene los rasgos narcisistas son característicos de una autoestima que desde afuera se lo percibe como una persona que se lleva al mundo puesto. Pero en realidad eso no es otra cosa que una armadura que esconde una autoestima muy débil. Por eso, cuando a un narcisista se lo critica sobre un tema que da en el blanco, es decir, en su lado sensible hacia su propio sentimiento de autoestima, ahí las personas se ponen muy agresivas y se ponen muy vengativas. Entonces, esto es para verlo en Eliseo. Cuando se ataca su poder, cuando se cuestiona su lugar, bueno, ahí se pone muy a la defensiva. Y este ataque va a estar dado durante todas las temporadas en querer quitarle alguno de los privilegios. En la primera temporada muchos me escribieron y me dijeron cuando yo hice un video, me dijeron, pero ¿no ves cómo lo trataban mal? ¿No ves que lo único que él hacía era defenderse? En realidad es un personaje siniestro que nos parece que lo único que hace es defenderse. Todo el tiempo está manipulando el entorno. Porque para un narcisista es lo mismo que para un psicópata, como habitualmente se lo llaman a otros personajes, pero que podríamos englobar en esta tríada oscura del narcisista, maquiavélico y psicopático de Eliseo. Para un personaje con estas características el mundo se divide entre aliados y enemigos. A diferencia de nosotros que tenemos amigos, conocidos, aliados y enemigos, este personaje con estos rasgos de personalidad tiene aliados y enemigos. Si ustedes lo piensan y ven a los copropietarios o ven a los otros encargados de edificio o los de seguridad, Darío Barassi, con quien habla, algunos son aliados y otros son enemigos, lisa y llanamente. Zambrano es enemigo, la nueva copropietaria es enemiga, y él se va aliando con otras personas y para poder manipularlas, a esas otras personas, es que acude a presentarse de una manera muy agraciada, preguntándoles cómo están, conociendo e interesándose casi como genuinamente en sus vidas privadas, la parte que ellos muestran, ¿no? Si tiene un hijo, bueno, se aprende el nombre, se aprende dónde juega el fútbol, se aprende lo que le pasó a la pareja el año pasado que se fue de vacaciones. Es decir, trata de ser una persona que uno dice, ay, qué persona atenta. Pero esa atención no es ni más ni menos que un manejo maquiavélico para que las víctimas de este hombre crean que pueden confiar en él. Y digo víctimas en todo sentido. Víctima es aquella persona que sufre un daño, pero víctima también es el que es manipulado por esta persona. Y que cuando analizábamos la temporada 1, yo les decía, muchos fuimos víctimas como espectadores de Eliseo. Por eso en esta segunda temporada termina hablándonos a nosotros. Porque en la primera temporada a muchos nos conquistó, hasta que nos dimos cuenta que era un psicópata o que era un narcisista. Lo que pasa es que
El proceso de seducción era tan grande que muchos terminamos mordiendo ese anzuelo. La charla que hicimos en aquella oportunidad fue para develar que uno no siempre tiene que encontrar los perfiles psicopáticos en asesinos seriales. No siempre vas a tener que un psicópata o un narcisista es alguien que secuestra y mata. No, a veces está en nuestra cotidianeidad, están en los compañeros de trabajo, en los empleados, en los jefes, en los profesores, en la madre, en el padre, ¿viste? En los vecinos, en el encargado. Entonces, estar atento a estos manejos, y como el propio Eliseo lo dice, porque Eliseo lo dice, tiene algunas, hay un libro que se llamaba La sabiduría de los psicópatas, y acá Eliseo te dice, nunca confíes en los que trabajan de buena gente. Es decir, el que se hace el bueno como trabajo. Se lo dice justo a la filántropa, ¿no? A la nueva propietaria. Y también nos habla de él mismo. Nos habla de él mismo, que él todo el tiempo está haciendo como que es bueno. Y eso es una forma de manipulación que oculta lo que hay atrás, que es este deseo de querer controlar a los demás. Si se acuerdan, en la primera temporada él se sienta o se para, mejor dicho, en su escritorio y es como el capitán de un barco. Y controla a qué hora entra la gente, a qué hora sale. Pero no de una manera despótica, sino él quiere tener el control. Quiere saber qué ocurre. Y que nada escape a su conocimiento. Bueno, para eso se instalan las cámaras y se le hace el allanamiento de morada en un momento, le hacen la requisa de su vivienda, lo cual estaría en franca contradicción con la Constitución Nacional, el derecho a la privacidad, y los propietarios, por más que te hayan dado la vivienda, no pueden ingresar. Así como el locador, cuando te alquila la vivienda para que vos vivas, no te puede entrar a la fuerza, ni siquiera puede un día cambiarte la cerradura y entrarte porque vos no pagás. Está haciendo una violación de la propiedad de la morada. Eso solamente se puede hacer con una orden judicial. O eventualmente un policía que te viene corriendo, vos te metes en tu casa, te viene corriendo porque estás infragante en un delito, ahí podría. Pero para hacer lo que pasó en la serie, se hubiera necesitado una orden judicial. Porque por la mera confesión del sobrino, no se le puede entrar a la casa sin la autorización del propio, eh, sería usuario del bien. Después va a la comisaría y casi se somete a una suerte de indagatoria, que tampoco es así en el sistema eh, judicial argentino, sino que eso era antes, si quieren, donde los interrogatorios estaban en manos del comisario, que tampoco era el comisario, era el oficial de calle, alguno de esos te tomaba la entrevista, la supuesta confesión. Hoy en día eso lo hace un fiscal. Y, y Eliseo, cuando se defiende y dice, vamos a seguir jugando con la serie, ¿no? Cuando dice, bueno, es que yo en realidad esas cámaras las tenía para seguridad del edificio y una de mis tareas es la seguridad del edificio, así que está dentro del marco de mis competencias. No es así. Porque la ley de datos personales que te permite tener cámaras en un edificio, en un trabajo, no es que vos pones la cámara y ya. Para vos poner cámaras en un edificio, en un trabajo y registrar la imagen de terceros, primero tenés que registrarte y a vos y tu equipo de filmación en la autoridad competente. Segundo, tenés que llevar un manual diciendo, es un libro donde se explica con qué finalidad tenés las cámaras. Puede ser seguridad, pero tenés que explicar. Además, también se va a dejar consignado ahí cuánto tiempo van a durar las filmaciones, para qué se usan esas filmaciones, cuál es la autoridad de ese lugar que va a estar a cargo del control de esas filmaciones, que no se usen para otras finalidades. Y finalmente, cualquier cámara que se instale en un edificio, un trabajo, una universidad, lo que sea, tiene que ir acompañada de unos carteles que la propia ley te exige que instales, que digan, estamos filmando lo que acá ocurre y los datos de la autoridad de ese edificio a los cuales dirigirse si uno quisiera preguntar para qué quieren mis imágenes o quisiera que borre mis imágenes porque no hay ninguna necesidad de que estén mis imágenes. Uno se puede dirigir a la autoridad y hacer las peticiones o las solicitudes correspondientes. Autoridad de ese edificio, no digo la autoridad de aplicación ni de control. El liceo nada de eso tiene. Así que lo que está haciendo no es una violación a el estatuto del empleado de propiedad horizontal, sino que es lisa y llanamente, te diría, una contravención o un ilícito a la
ley de datos personales. Además de ser también una afectación al derecho a la privacidad de las personas que están viviendo en ese inmueble. Otro tema interesante para estos análisis de psicología y de derecho podría ser en el momento que el Consejo de Administración decide hacerle una suerte de evaluación psicológica, un psicodiagnóstico, para evaluar la salud mental de Eliseo. Porque lo que dicen es que es un psicópata, que es un psicótico. En realidad dicen muchas veces que es un loco. Vamos a aclarar un tema. Un psicótico es la persona que tiene alucinaciones y delirios en general. Se cree que es Napoleón, oye voces en su cabeza, tiene mandatos que lo obligan a hacer algo. Y esas personas sí pueden, si no puede remitir la patología a una persona con una esquizofrenia, si no lo medican y no sigue el tratamiento, puede terminar en un neuropsiquiátrico para que no dañe a terceros ni que se dañe a sí mismo. Pero Eliseo no es un psicópata, un psicótico, perdón. Eliseo está más cerca del otro, del psicópata. Es decir, alguien que no es que tenga una enfermedad mental, sino que es alguien que tiene una personalidad que fue desarrollando y que puede llegar a ser disfuncional para la coexistencia con los demás, respetando los derechos de los demás. Porque Eliseo parece un muy buen encargado. Lo que pasa es que ustedes vieron. Es un chanta por un lado y es un manipulador emocional por otro, es un tóxico. Entonces parece bueno, pero fíjense que cuando uno tiene la posibilidad de mirar con la perspectiva que te da una serie, vos ves los lados oscuros de este personaje. Y entonces, más que en un neuropsiquiátrico, este Eliseo debería estar preso en una penitenciaría, no en un manicomio. Pero bueno, para todo esto es necesario, primero, pruebas. Y segundo, llevarlas a un juicio, cosa que no pasa en esta serie. Lo que quieren hacer acá no es meterlo preso, sino eventualmente liberarse de Eliseo. Y el estatuto del empleado de propiedad horizontal te dice que la única causal de cesación, de cesantía en realidad dice, es enfermedades que pudieran llegar a ser contagiosas, que tenga una patología mental o que tuviera alguna alteración mental, no sería una causal de cesantía. Cesantía, dice el estatuto. Eventualmente eso podría llegar a ser una causal de jubilación anticipada, es decir, si ha perdido la capacidad cognitiva o de control emocional. Pero bueno, no les quiero dar demasiada vuelta con eso, pero vamos a meternos en cómo tratan de verificar el estado de salud mental de Eliseo, y es por medio de una junta médica, una junta psicológica, que no es junta porque es una sola, la psicóloga que está trabajando ahí. Y la psicóloga le hace una serie de test con mayor y con menor, si querés, validez científica. Por ejemplo, ese test muy conocido de persona bajo la lluvia, que le dice, bueno, dibuja una persona bajo la lluvia y Eliseo hace una casa, con el humito y todo. Y la psicóloga le pregunta, pero ¿y dónde está la persona? Y Eliseo dice, está adentro para no mojarse. ¿Quiere que la saque? Y eso nos da mucha información. Por un lado, es que no cumple las consignas que se le piden. Le dijimos una persona bajo la lluvia y este nos armó una casa. Lo segundo es que también es posible que esta casa la haya dibujado, porque hay otros test que son de dibujar una casa, un árbol, y por ahí se le mezclaron los patitos en la cabeza, no por loco, sino porque no es un campo que maneje. Y entonces se le mezclaron y nos dibujó la casa con la lluvia. Los que analizan este tipo de test lo que miran es si hubiera hecho el test real, el que se hace una persona bajo la lluvia, es si hay un piso, si las gotas son grandes, son chicas, si hay nubes, si le pone paraguas, si no le pone paraguas, si hace ojos, si hace manos. Bueno, nada de eso se pudo ver porque no hizo a la persona. Pero la crítica que se le hace a estos test es que carecen de validez y confiabilidad. ¿Por qué? Porque un test es algo que mide algo. El termómetro que mide la fiebre es como un test. Vos te pones un termómetro, te lo sacás y mira, 37,5. Te lo hace tu pareja, lo saca, mira, 37,5. Te lo hace el médico, lo saca, mira, 37,5. Es confiable
porque a todos los que lo hacen les da el mismo resultado. En cambio, los test así proyectivos como Persona bajo la lluvia tienen el problema de que, es verdad, le permiten al sujeto proyectar parte de su personalidad, pero en la interpretación de ese dibujo está la subjetividad del que interpreta. Entonces, dos psicólogos frente al mismo test, al mismo dibujo, pueden llegar a resultados distintos. No llegan al 37.5, como el tema del termómetro. Entonces, eso le quita un poco de validación. Un test que es mucho más validado en la comunidad científica es el test de las manchas, que ustedes vieron ahí, el test de Rorschach. Hermann Rorschach era un psiquiatra que trabaja en un neuropsiquiátrico trabajando con sus pacientes y una vuelta agarra tinta, lo tira en una hoja, hace una mancha y se lo muestra a los pacientes. Y claro, muchos pacientes eran locos pero no tontos. Entonces cuando él les dice, ¿qué ves acá? Y le dice una mancha de tinta. Entonces va reformulando su test y entonces les pregunta, ¿qué podría ser esta mancha de tinta? Entonces con el qué podría ser, ahí los pacientes le empiezan a decir, bueno, un murciélago, un antifaz. Y esas son las respuestas que en ese test se llaman ordinarias, es decir, las respuestas que todo el mundo da. Bueno, una polilla, una máscara, ¿no? Son las respuestas cotidianas, ordinarias. El original Rorschach, Hermann, cuando empieza a meterse ya con los psicóticos, los locos de remate, empieza a ver que cuando todos vemos un antifaz, ¿viste? Una polilla, estos ven un transatlántico disparando balas hacia una isla, qué sé yo. Unas cosas bastante extraordinarias, no ordinarias. Y que son las que Eliseo de alguna manera empieza a ver, ¿no? Empieza a ver una paella valenciana, empieza a ver una gallina holandesa, ¿no? Son cosas que se salen un poco de lo que se espera que digan estas personas. Y después los psicólogos suelen hacer una segunda pregunta. La primera es, ¿qué podría ser esto? Entonces vos le decís una gallina holandesa. Y la segunda pregunta es, ¿a partir de qué cosas de la mancha es que vos ves la gallina holandesa? Y ahí, bueno, hay muchas variables, ¿no? Las manchas que tienen color, porque algunas tienen color, bueno, puede alguna persona decirte, bueno, porque acá veo que hay rojo, sería el copete, y eso tiene que ver con datos de emocionalidad. Otro te puede decir, bueno, acá veo el pico bien puntiagudo, podría llegar a tener que ver con una conducta agresiva o irascible de la persona. Es decir, yo no soy un especialista y para poder especializarse en ese test hay que hacer cursos de 3 años. Así que yo simplemente les hago esta mención de que es un test que te permite proyectar en esa imagen, proyectas en esa imagen parte de tu personalidad. Entonces, es un test que está muy bien pensado porque a partir de una mancha de tinta, vos le cargas a esa mancha de tinta cómo vos ves el mundo. Lo ves como un lugar hostil, lo ves como un lugar de interacciones, lo ves como un lugar de paz, lo ves como un lugar altamente emocional. Bueno, todo eso vos lo transmitís a esa imagen. Los psicólogos con eso hacen una interpretación, insisto, de cuál es tu tipo de personalidad e incluso si existe una patología mental, ¿no? Es muy bueno para eso y está muy validado. Así que ese es un test que tiene mucho respaldo científico y que de hecho se usa en pericia forense para determinar desde la peligrosidad hasta la imputabilidad de una persona. Bueno, la cuestión es que con las pericias que se hicieron, que no son pericias, serían como los estudios o los informes que se hicieron en la serie, se llega a la conclusión de que Eliseo no atraviesa ningún cuadro psicopático y que su personalidad es completamente adaptativa o adaptada a ese entorno. Las preguntas de la entrevista también son muy interesantes, que revelan de vuelta rasgos de lo que charlábamos recién, de personas que son frías y calculadoras en su vida, porque cuando le preguntan, bueno, ¿usted qué desea? Y él dice, yo no deseo nada, yo tengo objetivos en la vida. Ese es bien del fin justifica los medios. Porque cuando vos deseas, bueno, deseas cosas porque, bueno, me gustaría un auto, me gustaría comprarme un departamento, pero ¿por qué es un deseo? Y porque no tengo $100.000. El que ya lo tiene eso como objetivo, muchas veces dice, bueno, ese es mi objetivo y como objetivo yo tengo que encontrar los medios legales, la mayoría de la gente, y algunos van a decir cualquier tipo de medio.
Eliseo es de este segundo conjunto. Es esa personalidad maquiavélica. La famosa frase de Maquiavelo era: el fin justifica los medios. Y en Eliseo vos lo ves. En la primera temporada vos notaste que llega a poner en riesgo la vida de todo el edificio, de la gente que vive en el edificio, cuando sabotea las calderas. Y todo el tiempo vive en función de sus propios intereses y no le importa qué tenga que utilizar para conseguirlos. Entonces, tampoco eso fue detectado por la psicóloga. En definitiva, lo que les quiero decir es que ese informe psicológico fue realmente bastante desastroso, ¿no? Porque, ya les digo, respuestas extraordinarias al Rochard, no hay cumplimiento de la consigna en hombre bajo la lluvia, persona bajo la lluvia. La entrevista nos da unas respuestas que son como para unificar todo lo que una psicóloga podría llegar a determinar como la personalidad que tiene frente a sí, y termina diciendo: no, una persona absolutamente adaptada a ese entorno en que tiene que vivir. Hace entrevistas también a otros copropietarios y bueno, lo único que determina es que hay como una suerte de animadversión. Y la conclusión es que Eliseo obtiene un dictamen favorable y obtiene la meta que estaba buscando, que es que se vayan sus enemigos. Bueno, este era un poco el análisis que les quería transmitir, contarles un poco cómo la vi. No es lo mismo que la temporada 1, me gustó más la temporada 1, posiblemente porque era novedoso el tema, pero también porque esta temporada 2 terminó demasiado rápido, eh, no me terminó de convencer del todo cómo se resuelve la cuestión de triunfar. Y bueno, ya sabemos que va a haber una temporada 3 y tal vez ahí se revele cómo murió realmente su mujer, eh, qué problema hay con su madre, porque en la entrevista cuando la psicóloga le pregunta sobre la sexualidad le dice: cosa mía, deseos, tengo metas. Su madre, prefiero no responder. Habría ahí como un tema con la madre y ya sabemos que en psicología el vínculo con la madre es muy importante. Y tal vez, bueno, terminemos viendo cómo terminan los días de este malhechor, porque hasta ahora, temporada 1 y temporada 2, el mal ha ganado. Pero a nosotros, insisto, que nos sirve como para sensibilizarnos hacia este tipo de personalidades que no parecen peligrosas, pero lo son. Lo son, realmente lo son.